very much for inviting me today to speak. Muchas gracias por la invitación a hablar. My talk is more theoretical, Su charla es más teórica and I'm going to talk about the challenges of mathematics education in the digital age. Ella va a hablar de los retos de la educación matemática en la era digital, And I will look at the emerging technologies and pedagogies in mathematics education. en las tecnologías emergentes y en las pedagogías emergentes en la educación matemática. Okay. Emerging technologies lead to emerging pedagogies. There are some. Sí, okay. Yeah. There are so many emerging technologies these days. You saw many of those technologies introduced by Professor Georg Laviska. And there is a potential changes in curriculum, how learners and teachers interact with each other for a specific period of time when they use these technologies. Se dice que hay una gran cantidad de tecnologías emergentes que dan lugar o que tienen que dar lugar a pedagogías emergentes, muchas de las cuales han sido mostradas por el profesor Sol Laviska en su charla anterior, que esto implica cambios potenciales en el currículum y que es preciso trabajar cómo se interactúan entre profesores y alumnos en un tiempo concreto. Okay, I feel that to understand the implication of these emerging technologies and pedagogies, it may be helpful to relate them to our past research experiences. Excuse me? It may be helpful to relate them to our past research experiences. Que deberíamos hablar de las experiencias del pasado, puede ayudarnos a contemplar esta situación. Yes. Now, when talking about the future comes from what we researchers did in the past and what we are doing now. El futuro tiene que ver con lo que hemos hecho en el pasado y lo que estamos haciendo ahora. Okay. In particular, from our research, I noticed that there are three orientations as per Chan 2010. Sí, dice que de su investigación se deduce que hay un primer periodo, 3 periodos, uno de los cuales empieza en 2010. Yeah. The first orientation is called dream-oriented research. En la primera fase es la investigación orientada por la imaginación o por el sueño. The second is called adoption-oriented research. La segunda es investigación orientada por la adopción de estas nuevas tecnologías. And the third one is called humanity-oriented research. Y la tercera es orientada por la estructura humana, por la humanidad. Now, I'm going to talk about each of those orientations separately, and then we're going to relate them to the speech of Professor Laviska. Yes. Sí, va a hablar de cada uno de estos aspectos. Okay, we have the dream-oriented research. This research was done at the very beginning. We use digital technologies inspired by machine learning research, and we mainly trying to simulate a virtual learning companion. Sí, esto está inspirado por la tecnología de Machine Learning, que de alguna manera se trata de hacer una especie de compañero de aprendizaje. We envision this virtual learning companion that could learn together with the human learner under the supervision of a virtual teacher. Se trata de crear una especie de compañero que puede que puede aprender a la vez junto con el ser humano, junto con el aprendiz humano, bajo la supervisión de un profesor virtual. Like Intelligent Tutor, this was a dream of artificial intelligence in education at that time, at the very beginning when we used digital technologies, because the computing power and the overall digital environment were not mature enough to realize such dreams at that time. Dice que esto era un poco el sueño de la inteligencia artificial en su fase inicial, que no se daban cuenta de las dificultades que tenía esto
para su realización, ¿no? ¿Qué se podría conseguir? Y que se podría conseguir, efectivamente. But as time goes by, technologies technologies mature and applications spread, dreams are being realized. Pero en estos momentos la tecnología está madura para poder realizar este tipo de propósito, de proyecto. And nowadays, the emerging technologies may transform the current pedagogies. Que la tecnología actual permite transformar este tipo de tecnología. Responder a las pedagogías actuales. Sí, a responder a las tecnologías actuales, sí. Speak a little bit louder, please. Okay. These technologies include machine intelligence, holograph, virtual reality, mobile device, mechatronics, and others. It's difficult to translate everything. So, estas tecnologías incluyen mecatrónica, inteligencia virtual, etc. These transformations happen not in classroom settings, but also in online learning and outdoor environments. So these technologies can be, estas tecnologías pueden tener lugar tanto en clase como online. Yeah. And they directed by teachers, or we have collaborative learning. ¿Se puede realizar colaboración entre profesores para llevar a cabo estas tecnologías? We use different styles of learning. Se usan diferentes estados de aprendizaje. We use them not only for teachers, but also for university students and adults. Sí, no solo para los profesores, sino para estudiantes universitarios. Yeah. Now, I'm going to talk to you about the second one, that it is about the adoption-oriented research. Vamos a hablar ahora sobre la adopción, sobre la investigación adoptada. Well, at the very beginning, we have many researchers that trying to create environments where they use network learning system to enable students to interact in real time, to support collaborative learning and competitive learning games. Sí, al principio se estaban creando redes de trabajo para permitir a los estudiantes interaccionar a tiempo real y colaborar. Simplemente realizar un aprendizaje colaborativo a través de juegos u otras maneras. Well, this network learning research, they include large network learning communities, and they created a school for all, a school that enhances learning for adults, students, and they have been created many online courses. Toda esta metodología permite, de hecho, un aprendizaje en línea en los que también da lugar a un aprendizaje, digamos, en comunidad, colaborativo, en el que se pueden desarrollar diferentes cursos online con diferentes, digamos, programas. Well, this happened at the early 2000s when we had the internet. Esto comenzó a los principios del 2000, cuando comenzaba Internet. Possibly taking hold of the global classroom, the impact of MOOCs is huge, driving the change of education at all age levels. Sí, la importancia del medio online está siendo muy grande, principalmente a partir del 2000, y se están proporcionando diferentes cursos online que, digamos, de alguna manera están interaccionando con los cursos que se dan en las aulas. There is still many room for improvement in order to search for the best practice and advance forward. Sí, es una manera de buscar la mejor forma de aprendizaje para el futuro.
In particular, being able to collect large learning data. Y a través de estos medios online se pueden conseguir grandes cantidades de datos para analizarlos en el futuro y no, digamos, ir necesariamente al aula, a las clases, a recabar datos sobre nuevas investigaciones, sino que se pueden conseguir de una manera más grande. MOOCs will try to support adaptive learning through learning analytics. Sí, se puede hacer a través de análisis de datos. Esta plataforma sí está comentando. Also strategies developed by Flipped Classroom. También sobre métodos de clases invertidas, digamos que todos los métodos que se pueden trabajar de forma normal en el aula también se pueden trabajar online. A small-scale online learning and blended learning are in line with adoption-oriented research. Online learning. Sí, esta adopción de lo que llama la investigación orientada se puede trabajar enteramente online, además de forma natural como se ha venido haciendo hasta ahora. And this is a rich research area in the forthcoming years. Y va a ser o está siendo una área importante en la investigación para los futuros años. Another avenue of adoption-oriented research is to rethink the architecture of how to design and develop curriculum for adopting emerging technologies. Claro, como esto supone una nueva manera de pensar en la metodología de aprendizaje, va a suponer también un importante cambio en los aspectos curriculares en todos los países. Neural network visualization tools, semantic knowledge graph, cognitive map, as well as technologies for new generation, image generation, and video game will provide enormous potentials. Entonces, ahora estaremos hablando de otros tipos, digamos, de materiales como las redes neuronales, las herramientas de visualización, el conocimiento a través de mapas cognitivos, el conocimiento a través de gráficos. Quiere decir en general que esta nueva metodología va a necesitar de nuevas herramientas, no solo diferentes a las del contexto de la escuela. Y van a haber que analizar esas herramientas también. And we have the third orientation is humanity-oriented research. Esta es, digamos, la tercera investigación de la que hablaba, que es un poco la intuitiva desde el punto de vista humano, es la interacción humana en la parte de la investigación. This orientation intends to develop learners' interest in learning. Y hay varios puntos que se van a trabajar aquí. Uno de ellos, por ejemplo, es el interés en el aprendizaje. Maximize every learner's capacity. Para maximizar la capacidad de aprendizaje de todos los estudiantes. Cultivate well-being of the global learners' value. También cultivar valores, estar mencionando cada uno de los puntos. In this orientation of research, research teams usually conduct experiments that are supported by one-to-one technology in schools. Sí, se pueden hacer comparaciones entre diferentes grupos para, digamos, examinar y observar pues cómo se puede impulsar este tipo de aprendizaje. The students usually perform so well that the researchers cannot find satisfactory explanations for their performance. Sí, hay veces que no se pueden encontrar explicaciones sencillas o satisfactorias en este aprendizaje, porque lo que está ocurriendo es un avance digamos muy rápido en el que la evaluación todavía no tiene cabida, digamos. And we had examples of such research conducted in Australia, Asia, Europe. In Australia, for example, we noticed that there was a big difference between our approach,
that it was interest-driven approach, and the school learners approach, that it was examination-driven approach. Se han llevado a cabo ya varios estudios en Asia, en Europa, en Australia, sobre las diferencias de este planteamiento, de este tipo de aprendizaje y, digamos, tecnológico o realizado a través de la tecnología y el tradicional en el aula, y se han encontrado algunas diferencias, sobre todo al interés o la primera motivación por esta manera de aprender. And this phenomenon is not limited to Australia. Across Asia and Europe, education is considerably examination-driven. Tanto en Asia como en Europa, en todo el mundo en realidad, se está considerando la manera de evaluar como fundamental en el aprendizaje. Se está, digamos que no existe todavía una correlación entre la manera de evaluar tradicional y es necesario buscar una manera para evaluar la tecnología, el uso de la tecnología en el aprendizaje. To change this examination-driven approach, I worked in Australia with a group of teachers for a few years to develop a learning design theory. Trata de desarrollar una teoría de evaluación para poder evaluar este aprendizaje a través de la tecnología. And I call this theory interest-driven creator theory. Y esta teoría se llama interest-driven. Interest-driven creator theory. Que se llama algo así como teoría derivada del interés, o que está condicionada por el interés, la motivación. This design theory was inspired by a similar research study that they did in Taiwan with their own teachers. Nace este tipo de evaluación a través de unos estudios realizados en Taiwán por profesores. But it was adapted and changed according to the Australian context. Y después fue modificada a través de un contexto australiano, por las investigaciones que están realizando ellos en Australia. The theory hypothesizes that with the support of technology, learning activities can be designed as interest-driven creation process of ideas or artifacts. La hipótesis es que a través de esta enseñanza dirigida a través de la tecnología puede producir un impacto significativo en la conducta del estudiante y desarrollar interés por el aprendizaje. And this learning theory is related to the projects of GeoGebra that Zsolt has presented. En los últimos años han intentado hacer una conexión entre esta teoría de aprendizaje y el programa o el software GeoGebra que ha presentado el compañero Zsolt anteriormente. Well, my aim was to form habits for the teachers and the students by repeating these processes by using the same artifacts, having them to create activities on the computer or use GeoGebra. Sí, su objetivo inicial ha sido crear hábitos en los profesores para que se desarrollen estas actividades a través de diferentes artefactos o diferentes tecnologías para producir actividades que ayuden a un aprendizaje de las matemáticas a través de la tecnología. Learners use these processes daily. Los estudiantes están utilizando este tipo de metodología hoy en día. And teachers integrate this technology in their classroom. Y los profesores están integrando la tecnología en la escuela. And we observe that learners excel in learning performance.
Los estudiantes, se observan algunas mejoras significativas en los resultados académicos de estos estudiantes. They develop 21st century skills. Se desarrollan también destrezas relacionadas con las matemáticas. They enjoy their learning. Excuse me. La alegría de aprender. They enjoy their learning. Se motivan más y están más, digamos, contentos con su aprendizaje. Están más motivados, es la palabra. And ultimately, they became lifelong interest-driven creators. Quizás el principal resultado que han encontrado es que esta motivación se mantiene de manera más larga en el tiempo, que es algo muy significativo porque normalmente cuando haces una introducción en el aula siempre hay un impacto positivo y un aumento de la motivación, pero en este caso se mantiene más largo en el tiempo. Por eso es muy importante este resultado que hemos tenido. Here are some of the skills that they develop: communication, collaboration, critical thinking, creativity, and so forth. Algunas de las destrezas que estos estudiantes parecen haber desarrollado significativamente son estas que apunta ahí en una lista, que son comunicación, colaboración, aprendizaje colaborativo, pensamiento crítico, creatividad y otras que... Now the use of emerging technologies such as virtual or augmented reality enhance the development of 21st century skills. And some of those skills are what we've seen before in the previous slide. It is true that acquiring knowledge was the primary aim to go to the school in the old days. Está diciendo que hoy en día el aprendizaje debe ir más allá que la adquisición del propio conocimiento y que los estudiantes necesitan desarrollar destrezas que les facilite adquirir el conocimiento por ellos mismos. Y también sugiere que para que esto se produzca es necesario que se den nuevas formas de enseñanza o nuevas pedagogías que nos permitan investigar y verificar que el aprendizaje es real, es decir, es significativo y se produce. Entonces, es necesario todavía adoptar esas nuevas formas de investigación o de pedagogía. But this is not sufficient. Today, learning should go beyond knowledge acquisition, and learners need to develop these skills while acquiring knowledge or vice versa. Está reafirmando justamente lo que os comentaba. How can we achieve this? For this to happen, new pedagogies with the support of technology are needed. Comenta que es necesario trabajar, digamos, fuertemente en estas nuevas pedagogías y que sin ellas no se podría entender si el aprendizaje de las matemáticas a través de la tecnología iba a ser significativo o no. Entonces es necesario, digamos, como nuevas formas de pensamiento para evaluar lo que estamos haciendo. And taking a step further, learners need to develop their personal interest, similar to hobby, of what they intend to learn, whether it is language, arts, mathematics, science, and other subjects or topics. Dice que para aprender realmente es necesario que los estudiantes adopten hábitos y que estén motivados en el aprendizaje. To summarize, we used to be concerned about what learners learn. We now are also concerned how they learn it and why they learn. Estábamos preocupados. Sí, estamos preguntando. La preocupación es cómo los estudiantes aprenden y
cómo aprendían antes y cómo aprenden ahora y en la manera de aprender. And we used to ask, do they learn? We now also ask, can they learn? And will they learn? Dice que nos solíamos preguntar que si aprendían. Dice que ahora también nos preguntamos que pueden aprender y que podrán aprender en el futuro. However, for me, the first concept is why they learn. And the first question to ask is, will they learn? Para ella dice que, sin embargo, lo más importante es, o lo que más le preocupa es por qué ellos aprenden, y eso le lleva a realizarse una pregunta que es si ellos, los estudiantes, está refiriendo, podrán aprender o aprenderán en el futuro. Well, along this line, we have new pedagogies such as pedagogy. Ahora está hablando o va a hablar de una pedagogía que está relacionada con la autodeterminación, digamos, el impulso, la motivación de uno por aprender. Well, this is one of the forms of new pedagogy, and this form is self-determined learning. Instead of doing what teachers assign, learners are encouraged to explore areas of their interest and choose what they want to study or find their problems to solve. Sí, está diciendo que esta teoría de la autodeterminación también está relacionada un poco con el interés del propio estudiante, que es lo que es como buscar el interés del propio estudiante y conducirle en ese aprendizaje, ¿no? Si le interesa más estudiar, digamos, ciencias o una asignatura en concreto o una resolución de problemas, o guiarles, digamos, en ese interés que no nace del profesor, sino que nace del propio estudiante. And teachers' job is to provide a safe and supportive environment for their explorations and create this for them, the students. Sí, lo que tiene que hacer en este caso el profesor, si se adapta a esta, digamos, teoría, es, pues, en la propia clase, o bueno, online, facilitar contextos. Es decir, los estudiantes no van a aprender de la nada, sino que van a tener que el profesor sugerir o crear oportunidades en las que los estudiantes puedan desarrollar, digamos, ese interés, ¿no? Another new technology is flipped learning, is flipped classrooms, which give rise to flipped learning. Sí, dice que otra digamos, forma de aprender o otra metodología está relacionada con lo que se llama ahora mismo flipped classrooms, que es la clase invertida, y que también integra tecnologías digitales. Flipped classrooms are the outcomes of the integration of digital technologies in mathematics classrooms. Continúo. Some schools use digital technologies to replace or supplement teaching resources, and flipped classrooms integrate digital technologies, allowing the teacher to implement the restructuring and the reorganization of teaching materials in both synchronous and asynchronous modes. Okay, este tipo de enseñanza requiere una reestructuración y reorganización de las clases, digamos, formales que se dan, y tienen que ver, aquí el profesor tiene que trabajar en esa reestructuración, y que tiene que ver un poco con que el estudiante de alguna manera lleve el peso del aprendizaje, que sea, digamos, un poco el guía, ¿no? El profesor le permite que fuera de la clase, ¿no?, prepare, por ejemplo, actividades y las traigan a la clase y puedan discutirlas, etcétera. Es un poco, digamos, voy a poner un ejemplo, ¿no?, que ya no ha comentado, pero que como que se propone un tema, que los estudiantes trabajen fuera del aula
y ese tema se pueda luego trabajar en el aula. Yeah, okay. The facilities of the classroom approach can be accessible from anywhere in both real time or otherwise. Sí, como ha dicho anteriormente, estas metodologías se pueden realizar tanto en el aula en el aula tradicional como online, a través de plataformas online. Well, here we have the theoretical model for the flipped classroom. We have the sense of competence, sense of relatedness, the materials. The students develop a sense of autonomy, and they tailoring the materials for expertise, and they self-pace their learning. Bien, ahora está presentando el modelo que describe las clases invertidas, ¿no? Y básicamente lo que este modelo indica es que con esta metodología el estudiante, obviamente, como he explicado antes, se vuelve más autónomo y conduce un poco su propio aprendizaje, y es como si fueran un profesor, ¿no? Digamos, que va desarrollando su propio aprendizaje, aunque tiene un guía superior que es el propio profesor. Y ahí está, en estos cuadrados en estos cuadros que nos muestra, pues por ejemplo habla del desarrollo de la autonomía, del sentido de competencia, por ejemplo el esfuerzo, ¿no? Pues tienes que si no has conseguido algo tienes que esforzarte un poco más. O sea, la idea de trabajar, de continuar, que está relacionado con la motivación también extrínseca e intrínseca del aprendizaje. Tú haces tu propio trabajo, entonces te vas a motivar. While we have also these characteristics of flipped learning, I will skip that one. Okay. And we have another technology, augmented reality. I think the time is running out. No? Can you make the final conclusion? Okay, the final conclusion is that here I'm talking about... Just summarizing a bit the whole thing. Yeah? In summary, in the past, in the mid-80s, we used dream-oriented research. We used a special computer for developing artificial intelligence programs. Dice que va a hacer un resumen de la charla y dice que está acabando un poco como empezó, ¿no? Quiere decir que a mitad de los 80 el sueño, digamos, o el deseo, la quimera estaba orientada pues al aprendizaje a través de la inteligencia artificial de programas, y en ese momento resultaba una quimera. Y ahora va a decir que en estos días. And now almost every student has one or more computing devices. In the 90s, we witnessed the emergence of adoption-oriented research, which is now flourishing. Currently, humanity-oriented research is still in its infancy, bringing the potential of enormous impact to human future life and bearing the name of an emerging technology. Artificial intelligence is coming back strongly to our territory of research. In future, we shall see how the three orientations of research co-evolve and change education rapidly and effectively. Bien, pues está diciendo que eso que en los años 80, a mediados de los 80, podría ser una quimera, pensar aprender a través de un ordenador, ¿no? Un profesor que sea una máquina, no un humano, pues que en los últimos años la tecnología y los diferentes, digamos, programas y software tecnológicos que se han desarrollado permiten pensar ya en eso, y que ahora mismo en la actualidad las investigaciones se centran justamente en cómo la tecnología va a poder ayudarnos a hacer el efecto que hace el profesor, o el trabajo que hace el profesor, y que se está trabajando en investigar lo efectivo que va a ser esta tecnología, digamos, a través de la inteligencia artificial.
¿sí? Y que dice que para el futuro, básicamente está diciendo que cree que va a haber un cambio muy rápido en el futuro con la ayuda de estas nuevas tecnologías. Es decir, que las investigaciones apuntan a que el aprendizaje puede ser significativo y si lo es así, va a haber un gran cambio en los años futuros en cuanto a la educación y el aprendizaje de las matemáticas con las nuevas tecnologías. Sí, pues ya está.